Buenos días, bienvenidos a otro podcast de Llegando Tarde. No, pero hoy no llego tarde, hoy llego bien. Pero bueno, vamos a hablar sobre mis prácticas. Voy a tocar muchos temas, cosas de actualidad, cosas que no tengan nada que ver con la nutrición. Y pues igual, si os interesa y tal, puedo contar un poco más mi historia. Bueno, empezamos. Estoy intentando salir del sitio donde he aparcado. No lo estoy consiguiendo con éxito. Es que mientras ponía el móvil y todo, pero bueno, voy a intentar ser un poquito más directa. Creo que en el último me fui un poquito por las ramas, cosa que, bueno, entiendo, es mi primera vez. Bueno, mi primera vez de contar mi vida no, pero más o menos, ¿me entendéis? Así que nada, mientras vamos para el trabajo, hoy quería hablar sobre las prácticas, ¿vale? Espero que me oigáis bien. Os he cambiado de sitio. Hasta que tenga un trípode decente y pueda ser un poco más profesional. Así que, bueno, de momento está bien así. Muy bien. El intermitente es para los valientes, ¿no? El intermitente... Ay, en fin. Perdón si alguna vez hago un comentario, pero es que no lo puedo evitar. Bueno, vamos a empezar. Quería hablar de las prácticas porque, pues, igual hay gente que nunca ha hecho prácticas, las va a hacer ahora o ha tenido ciertas experiencias y no las ha compartido con nadie. Y para mí es interesante porque para mí las prácticas sí que fueron importantes, sobre todo por varias razones. Primero porque yo cuando las hice no estaba en absoluto bien, mi gestión emocional era una mierda, solo se puede decir en YouTube, ¿no? Es que se me ha feado decir algunas palabras. Entonces, bueno, era una muy mala gestión, mucha inestabilidad emocional. Entonces, bueno, no fue la mejor experiencia de mi vida, como muchas otras que podrían haber sido una gran experiencia, al final no lo fueron. A ver, las prácticas casi nunca son una gran experiencia, ¿vale? No por nada, pero yo qué sé, pues tienes que trabajar sin que te paguen, entonces ya solo con eso. Pero bueno, es una forma de aprender y creo que es muy beneficioso y a mí me ha dado también cosas buenas. De hecho, si no hubiera tenido esa experiencia previa, seguramente no me hubieran cogido en otros sitios. Así que desde aquí digo que las prácticas son importantes. Más cosas. A ver. Empiezo, ¿vale? Yo hice el medio y el superior de técnico de laboratorio y control de calidad. Es decir, es un ciclo, una FP. Es complejo, ¿vale? O sea, es un ciclo complicado, muy práctico también. A mí me gustó mucho estudiarlo. El último año, o sea, los dos últimos años, porque claro, estaba haciendo un superior, sí que tengo que reconocer que me fue un poco más complicado porque mi TCA estaba más avanzado y pues para mí era más complicado, básicamente. Mi TCA estaba un poquito más... era más complejo de sobrellevar y me costó un poco más. Tenía menos concentración. Pero bueno, en general me gustó mucho. Bueno, pues estudié química, microbiología, cosas así, ¿vale? Y la verdad es que me gustaba mucho. O sea, de hecho, estoy estudiando nutrición. Igual os puedo contar, también quiero hablaros sobre eso, pero bueno, os puedo contar cosas sobre prácticas, que también es interesante. Y nada. Y bueno, a mí me gustan las ciencias, creo que es lo que mejor se me da, creo que es lo que siempre me ha llamado la atención, aunque me gustan un montón de cosas. Así que bueno, pues eso, estudié esto, me gustó mucho estudiarlo, luego en la práctica, bueno, siempre es todo más rutinario, de hecho sigo trabajando de esto de momento, pero bueno, ya os digo, todo al final, todo trabajo es rutina, la mayoría de veces. Ojalá que todos tengáis un trabajo que os encante. Bueno, pues mis primeras prácticas, ¿vale? Yo las iba a hacer en una empresa más o menos grande, donde vivo, pero a mí no me apetecía nada hacerlas, porque el horario no me gustaba. El horario era... Gracias. Perdón, es que digo, la gente que no deja pasar en la autovía es como, tío, que no hay nadie a tu lado. Uf. Bueno, el horario que tenía era jornada partida, ¿vale? Era de 9 a 6, rollo así. ¿Qué pasa? Yo en mi cabeza ya tenía muy instaurado, por la mañana tenía que ir a hacer deporte, tal, no sé qué. Luego iba caminando a donde yo estudiaba, y donde estudiaba estaba lejos, o sea, estaba a 45 minutos andando.
¿vale? Y yo iba andando y volvía andando por la noche porque estudiaba de tarde. O sea, mi cabeza ya estaba muy instaurada toda la rutina que yo tenía que hacer, lo que tenía que comer, tal. Y para mí ese cambio me generaba una ansiedad terrible. ¿Qué pasa? Vino la pandemia y no pude hacer las prácticas. Con eso ya más o menos sabréis qué edad tengo, pero bueno. Entonces, pues eso, vino la pandemia y no las pude hacer, pero casi que fue peor porque me tuve que quedar en casa. Y eso da para otra historia, no voy a meterme ahora. Pero bueno, digamos que en cierto momento me alivié porque podía seguir con mi rutina de ahora y no tener que estar tantas horas trabajando, ¿no? Sigo estando en contra de hacer jornada partida, me parece una pérdida de tiempo absoluta. Creo que pudiendo hacer intensivo, no lo entiendo, pero bueno, creo que la mayoría de gente que hace jornada partida no hacen nada. O sea, no que no hagan nada, sino que al tener tanto tiempo dilatado en el espacio, es como que no lo aprovechan lo suficiente. Pero bueno, eso es otra historia. Creo que también pasa con jornadas intensivas. Igual me estoy metiendo en algún jardín yo sola, porque al hablar a veces así tú sola te lías un poco. Ya en el superior empecé a hacer prácticas, ya era mayor de edad, sí, era mayor de edad, en una fundición, ¿vale? Una fundición es tal cual os lo imagináis, o sea, un horno con hierro fundido, olía mal, estaba todo sucio, todo negro. El laboratorio que me tocó, o sea, yo cuando fui allí me deprimí muchísimo, o sea, todos los días me cogían ganas de llorar, en mi casa lloraba, que dices, otra persona normal, dice, pues bueno, además no tenía prácticamente nada de trabajo, la gente no nos prestaba atención, porque estaba yo y otro compañero haciendo las prácticas, que por ese lado me sentí un poco apoyada. Y fue un caos desde el primer día. El primer día el laboratorio era como un baño grande, ¿vale? O sea, tenía azulejos como de psiquiátrico, no sé, horrible. A mí la verdad es que no me gustó mucho. Pero además yo tenía bastante ansiedad, me despertaba muy pronto y yo me sentía súper cansada. No sé, me estaban empezando a decir que harían también horario de tarde, yo no quería, o sea, todo como muy mal, me monté una película muy mala, me hacía cosas como subir cajas de yo que sé qué arriba, como a un altillo o algo así que tenían del tipo de almacén, cero seguridad, o sea, una experiencia muy mala en general. Y eso, el primer día vino un pavo que parecía un expresidiario que luego al final me acababa llevando bien con todos, ¿vale? Era la única mujer. No, o sea, imaginaros una chiquilla, súper jovencilla, súper sentada a la mesa con hombres ya, o sea, que almorzaban cebollas crudas. Pues yo me sentí un poquito fuera de lugar, la verdad. Bueno, estoy llegando ya. Creo que igual a la vuelta puedo continuar un poquito con mi podcast o mi vídeo o lo que sea. La cosa es que, bueno, eso, pues en general, eso, el primer día vino un expresidiario que dijo, no, me he cortado un dedo, tal, no sé qué, le estaba sangrando el dedo, tal, y yo en plan, mételo en agua, o sea, límpiate la herida porque estaba negro, o sea, ese hombre estaba negro, luego lo vi no negro y dije, hostia, parece otra persona, o sea, pero negro la gente cambia, Total, que no sé, muchas experiencias. Luego había un conserje que como que nos cogió mucho cariño, una persona que limpiaba y estaba por allí, llevaba mucho tiempo allí, y nos contaba unas cosas, o sea, cosas suyas de su vida, que él no sé qué, que había hecho orgías, o sea, y luego, bueno, luego acabaré, muy heavy. Otro día, o sea, es que yo pasé una de cosas allí que dije, o sea, esto no es normal. Yo tenía bueno, mira, creo que lo voy a dejar para después porque ya estoy casi aquí, así que a la vuelta sigo contándoos. Pero bueno, básicamente yo tenía un baño para mí misma porque los vestuarios de los chicos, no habían vestuarios de chicas porque no habían chicas, pero hicieron uno. Y yo me acuerdo que pues había una puerta donde había como para cambiarse y una ducha, y otra puerta donde estaba el baño. Y yo oigo llamar a la puerta y yo un poco en shock no digo nada. ¿Que podría haber dicho algo? Sí. Y de repente escucho a alguien hacer ¡oh!
En plan, como si estuviera cagando súper duro y yo traumatizada sin decir nada, en plan, esperando un tiempo prudencial hasta que lo escucho en portazo como que se fue y tal, esperando un tiempo prudencial hasta que se hubiera ido, de lo acojonada, que no sabía qué estaba pasando, pero bueno, tengo que dejar porque ya he llegado y ahora continuaré. Volvemos a casa, hace muchísima calor, todo bien, se me han cerrado las puertas por estar grabando, pero bueno, eso no va a salir. ¿Qué más? Vale, voy a continuar con mi experiencia, ¿vale? Estaba en lo de la fundición, en lo del señor cagando. Menos mal que tengo buena memoria. Y nada, en general fue una experiencia bastante mala. Había mal ambiente en la empresa, porque habían entrado unos nuevos inversores de no sé qué, no me preguntéis. Catalanes creo que eran y no sé, eran bastante... A mí no me caían especialmente bien. Hacíamos muy poco, o sea, estábamos ahí 8 horas, creo que estábamos de 6 a 2, sí, estábamos de 6 a 2 y lo único que teníamos que hacer era, cuando se acordaban y nos daban como muestritas de metal del que hacían ellos, porque ellos fundían metal, hacían aleaciones y tal, de lo que nos daban, si se acordaban de hacerlo, teníamos que ir a la máquina, lo metíamos y en un minuto nos daba la respuesta, o sea, eso era todo nuestro trabajo. Entonces lo que mayoritariamente hacíamos era estar dentro de planta, de la fábrica, hablar con la gente, preguntarles lo que hacían, por qué lo hacían, y hablábamos de todo, quiero decir. Yo conocía gente que trabajaba dentro y un chico que, bueno, no era de mi edad, pero más o menos era joven también. Y nada, hicimos pues buenas migas, ¿no? Éramos compañeros y tal. Y en una de esas, el chico, pues la verdad es que era un chico muy trabajador y tal. Y en una de esas estaban todos los jefes reunidos y la fábrica por dentro estaba medianamente vacía. Y yo estaba hablando con él mientras él estaba metiendo cosas de metal en el horno para que se fundiera. Hubo un accidente, ahí me asusté mucho, o sea, me asusté bastante, es decir, el horno que fundía metal, pues por lo que sea, pues se creó un aire y, o sea, el aire por dentro, la lava no, pero el hierro, el metal fundido de arriba bajó y bueno, creó como una explosión, ¿vale? Mucho ruido, el chico se quemó, la gente que estaba ahí flipó, yo me quedé en shock, no me pasó nada, todo el mundo dijo, wow, es que es como si se hubiera pasado una ola de lava por encima de la cabeza. O sea, el chico se quemó todo el brazo, aún tiene cicatrices, lo conozco y a veces lo veo y para mí fue un shock, dije, aquí no quiero volver, porque las medidas de seguridad eran nefastas. No voy a dar nombres de nada, es una experiencia así aleatoria. Entonces, pues hablé con mi profesora, con mi tutora de prácticas, le dije que no quería volver ahí porque no estaba cómoda, no me gustaba, dice ya, pero yo te preguntaba si estabas bien, tal, y yo ya, sí me preguntaba si estabas bien o no, pero yo qué sé. Total, que al final me consiguió unas segundas prácticas, por así decirlo, para poder acabarles de sacarme el título, en una empresa donde hacían aceitunas, ¿vale? O sea, no las hacían ellos porque se encargan los árboles de eso, pero bueno, las procesaban y tal, ¿vale? Hice mi trabajo de fin de grado también sobre eso. Aprobé por los pelos, porque ya te digo, no era la mejor época de mi vida tampoco. Y ahí se juntaron varias cosas. Tampoco ha sido, bueno, no sé, cómo decidir, ¿no? ¿Cuál ha sido la peor de todas las épocas? Pero bueno, digamos que bueno, entré ahí, tampoco estaba a gusto porque no me gustaba el trabajo, me sentía un poco engañada, pensaba que sería otra cosa, me pasaba el día contando aceitunas, eso lo explicaré en otro momento porque no tengo ganas de explicarlo más, pero básicamente para detectar fallos y tal, o sea, es que al día podía contar 2.000, 3.000 aceitunas, era horriblemente aburrido, o sea, mucha humedad, el olor, porque claro, al envasarlas y tal, las aceitunas pues huelen fuerte, todo el mundo que haya olido aceitunas pues lo sabrá. Y en general, pues eso, no me gustaba mucho. Pero bueno, es lo que había. No aprendí gran cosa. Aprendí ciertas cosas que, bueno, si eres un poco yo,
a la gente que se va de prácticas lo que les recomiendo un poco es las prácticas tienes que hacerlas sí o sí, así que ya que estás, yo estaba en un momento un poco malo de mi vida, pero ahí empezó a mejorar artificialmente por lo menos. Y yo lo que le digo a la gente que está haciendo el consejo que doy es aprovecha la experiencia al máximo y multiplícalo por 7, si hace falta. Pero aprovéchalo porque una persona sin experiencia laboral es muy difícil que trabaje. Sí, puedes trabajar de camarero, puedes trabajar en una tienda, pero sin experiencia, e incluso aún así elegirán a otras personas antes que a ti. Yo, antes de tener un trabajo de lo mío, de verdad, o sea, que yo hubiera accedido porque bueno, luego allí me ofrecieron hacer como un contrato de prácticas, es decir, que hacía 8 horas me pagaban la mitad, que bueno, una fantasía, ¿no? Pero bueno, y yo en ese momento dije, no, tío, me quiero acabar ya, no me gusta nada esto. Entonces mi madre me dijo, quédate porque no es tan fácil encontrar trabajo, eso siempre va a estar bien, la experiencia, tal, así que me quedé. Estuve, pues, no sé si en total estuve en el service. No sé si en total estuve unos, no sabría decir, 5 meses o por ahí. Total, luego a nivel laboral, pues yo mandaba currículums tal, pero nada, todo mal. Estuve buscando trabajo, pues estuve haciendo cositas antes de encontrar un trabajo así más estable, pero estuve buscando trabajo. Bueno, no estuve tanto, estuve unos 3 meses, más o menos. La verdad es que siempre he encontrado trabajo bastante rápido. También soy una persona que hay que hacer. Esto se hace. Porque bueno, yo sabía que era importante tener trabajo y no me gusta la sensación de inutilidad y de no estar haciendo nada. De que a ver si no te sale, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, estuve haciendo alguna cosilla, trabajando en bodas, tal, de camarera y tal, hasta que me salió un trabajo en una tienda bastante conocida de cosméticos. Horrible. Creo que es el peor trabajo que he tenido nunca. El trato horrible, tal. Y luego me salió en otra tienda de zapatos, que hay con las compañeras pues muy bien. Entonces, pues, aunque no era el trabajo de mis sueños, porque no era el trabajo de mis sueños, pues pude hacer tiempo y dinero, sobre todo, porque yo, por amor al arte, no trabajo todavía. Mi mayor sueño es que me mantenga alguien. O sea, entre paréntesis, es broma. Por si acaso hay alguien que dice, oh no, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, era broma, ¿vale? Pero quiero decir, no trabajo 8 horas en una tienda aguantando a gente por amor al arte, lo hago por amor al dinero. Y porque tengo que ahorrar y vivir de algo, que luego dicen que la gente joven no trabaja. Pues nada, en esas estaba, hasta que me salió una oferta de trabajo de lo mío, hice una entrevista, no me cogieron, pero luego me volvieron a llamar. Y estuve ahí pues un tiempo, ¿no? Al final, por cosas de la vida, pues tampoco me quedé. Pero bueno, lo que quiero decir es que si me cogieron ahí es porque tenía algo de experiencia. Porque yo me había preocupado de decir, y porque había aprovechado las prácticas al máximo. Es decir, sí, yo controlaba esto, tal, no sé qué. Y al final, si eres listo, si eres avispado y tal, te acostumbras. O sea, no digo, no, mentid los currículums, que siempre... mentid los currículums que siempre va bien. No, no mentáis porque luego se os va a pillar. O sea, decid la verdad, ¿no? Pero a ver, hay que ser un poco listo. Y yo creo que las prácticas actualmente, si sirven para algo, no es tanto como para aprender, porque aprendes poco. Es verdad que siempre va bien tener una experiencia laboral, porque yo creo que la gente con carreras y tal, que no digo que las carreras estén mal, ni muchísimo menos. Bueno, del sistema educativo se podría hablar, pero en otro momento. La gente con carreras y tal salen al mundo laboral y dicen, anda, ¿qué es esto? Y es como, sí, es esto. Es que el mundo laboral no es como estudiar. No es como cuando yo hacía prácticas de laboratorio en clase, porque era muchísimo mejor, obviamente. O sea, yo siempre lo digo, yo creo que el mejor equipo de trabajo que he tenido nunca ha sido estudiando en el ciclo. Porque no había competitividad, solo había compañerismo. O sea, éramos compañeros, nos ayudábamos. No has acabado esto, te ayudo yo. Ay, tienes que hacer esto otro, vale, tal, no sé qué. No tenías, quiero decir, todos teníamos nuestras vidas, tal, pero nos llevábamos bien. Quiero decir, el mejor equipo que he tenido de trabajo estudiando.
Entonces, ahí, no sé, te hace también pensar un poco, ¿no? También el mundo laboral es complejo y no tiene nada que ver con estudiar. Entonces, cuando tú te formas solo en la teoría, 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 aunque hagas alguna práctica en la universidad, hasta que no entras en el mundo laboral, no entiendes nada. Quiero decir, no sabes cómo funcionan las cosas realmente y te das cuenta de que no todo es tan maravilloso. Quiero decir que al final todos los trabajos son rutina, tal. Entonces, si puedo decir algo de mis prácticas, es que, por un lado, me sirvieron para decir, mira, yo tengo esta experiencia y poder entrar en algún sitio, que luego ese sitio me dio más experiencia para entrar en otros sitios. Así que es un poco lo que se necesita primeramente. Entender que no tengo que tener expectativas altas porque al principio los trabajos que vaya a tener, tal, a lo mejor hay gente que no tiene ambición de escalar más, pero los trabajos que vaya a tener no van a ser ninguna locura, quiero decir, más, son trabajos pues, normales. Al principio seguramente sin experiencia, tal, pues van a ser trabajillos, pues vas a ser el chico de los cafeses, por así decirlo. Pero bueno, es algo que te da también poner los pies en la tierra. Que no por haber estudiado una carrera te mereces 5.000 euros por todos tus conocimientos. Porque hay mucha gente con conocimiento y experiencia. Y hay gente que si estudia carrera tiene más conocimiento que tú. Entonces te da un poco una curita de humildad. De decirte, no todo va a ser como tú quieres en esta vida. Y es así. Y no lo veo mal por esa parte. Y yo creo que también te aporta un poco ese conocimiento de cómo va a ser el mundo laboral. En todas las experiencias en general, las experiencias no, las prácticas que se hacen en los ciclos, porque en las universidades supongo que también se hacen algunas, pero por lo que tengo entendido son más bien voluntarias, no en todo se hacen, depende de carreras. Entonces lo que puedo decir a la gente que a lo mejor sea más joven, que vean las prácticas como una tontería, una pérdida de tiempo porque estoy aquí dando de mi tiempo sin que me den ningún ingreso. Pero bueno, al final yo creo que en cierta medida han sido experiencias curiosas, algunas. La de la fundición, la verdad, es una experiencia que me gustaría olvidar. Sí, algunas curiosas y algunas yo creo que sí que enriquecedoras. Eh, eh, Así que nada, pues os tenéis que hacer prácticas mucho, porque a veces entiendo que pueden ser complicadas de gestionar por distintas cosas y pues nada, os animo, os deseo que tengáis mucha suerte, que tengáis prácticas chulas que os puedan enseñar, porque yo creo que también hay un problema a nivel educativo que